vuestros compañeros. Vale, ayer terminábamos de ver o estábamos viendo la aplicación como utilizando el teorema de Gauss. Siempre se me olvida algo. ¿Se ha encendido? Como aplicando el teorema de Gauss podíamos calcular el campo generado por una distribución de carga, pero no cargas puntuales, sino una distribución continua de carga. En este caso, un conductor eléctrico. Un conductor cargado, que tiene cierta cantidad de carga y que viene de alguna manera caracterizada por la densidad lineal o longitudinal de carga, es decir, carga por unidad de longitud. ¿Vale? Es carga partido por longitud en la densidad longitudinal de carga y aplicando el teorema de Gauss cogemos la distribución de carga, dibujamos a su alrededor una superficie gaussiana, la llamamos superficie gaussiana porque es para el teorema de Gauss, pero es la superficie que a mí más me convenga, la que yo quiera, pero que me convenga para este ejercicio en concreto, y a partir de ahí aplicamos el teorema de Gauss a esa superficie, que dice que el flujo a través de la superficie es igual a la carga encerrada partido por epsilon sub 0 si suponemos que estamos en el vacío. Si estamos en algún medio, pues tendrá que ser ese epsilon, ¿vale? Y vimos que al final, como consecuencia, que el campo generado por un conductor cargado varía o disminuye con la distancia, no con el cuadrado de la distancia. Si yo tengo una carga puntual, campo es igual a K por Q partido por R cuadrado, es decir, disminuye con el cuadrado de la distancia. Si yo la distancia la multiplico por 2, el campo se reduce a la cuarta parte. Si la distancia la multiplico por 3, el campo se reduce a la novena parte, con el cuadrado de la distancia. Sin embargo, si es un conductor cargado, un hilo conductor, el campo se reduce con la distancia, no con el cuadrado. Si la distancia la multiplico por 2, el campo se reduce a la mitad. Si la multiplico por 3, el campo se reduce a la tercera parte, y así sucesivamente. ¿Vale? Bien, pues hoy vamos a ver cómo aplicamos el teorema de Gauss a otra distribución de carga, que va a ser una placa cargada. ¿Esto por qué está en rojo? ¿Por qué no va a hacer algo en rojo? Vamos a aplicar el teorema de Gauss a una placa cargada. Cargade, no, estamos en español, ¿verdad? Cargada. Voy a intentar dibujar medianamente bien una placa cargada. Vamos a suponer que tengo una placa muy fina, muy fina, muy fina en comparación con sus dimensiones, aunque yo lo dibujo más gorda, la placa en realidad es muy fina, muy fina, muy fina. A ver si la medio dibujo bien. Esto es una pizarra mucho más fácil. Pero bueno. Bueno, más o menos yo creo que se ve, ¿no? Esa es una placa. Vamos a suponer, igual que hemos supuesto o que hicimos con el conductor, que esta placa está cargada con carga positiva. Tengo carga positiva en esta placa. Tengo carga positiva distribuida por toda la placa con una densidad superficial de carga sigma, ¿vale? Que está en coulombio partido por metro cuadrado. Densidad superficial de carga es carga partido por superficie, ¿vale? Densidad superficial es carga partido por superficie. Bueno, pues esta es mi placa que está cargada. ¿Cómo sería el campo eléctrico generado por esta placa? Bueno, pues el campo eléctrico generado por esta placa, como la placa tiene carga positiva, el campo eléctrico con respecto a la placa sería saliente. Sería saliente ¿vale? Y hacia allá también sería saliente. Por aquí, por ejemplo, lo dejamos así para que se vea, ¿no? Que viene desde la placa, ¿no? Y si esto lo miro por arriba, si hago una vista
cenital, lo que tendría sería la placa, esta sería la placa, vista desde arriba. Esta sería la placa, muy delgada comparada con sus dimensiones, ¿vale? Aunque la dibujamos un poquito más gorda para verlo mejor. Y el campo sería... Y aquí, al revés. Este sería el campo eléctrico generado por la placa. Vale, pues ahora vamos a dibujar también una superficie gaussiana que coja parte de esta placa. Y la superficie que vamos a dibujar hoy va a ser una superficie, a ver si hago también un dibujo medio decente. Bueno, ayudándome con esto me sale mejor. Cojo de nuevo esto, lo voy a hacer un pelín más grande y lo voy a huevar. Así, a huevar. Y ahora me lo traigo aquí. Y hago este. Control C, Control V. Este. Y ahora me lo llevo para acá y lo intento poner a la misma altura. Eso es lo difícil. Bueno, luego si lo tengo que modificar, lo modifico. Y ahora hago una raya desde aquí. Hola, qué gorda. No tan gorda, no. Vamos a hacer una finita. Ahí. Lo que voy a hacer ahora es subir este. ¿Veis lo que pretendo dibujar? Y ahora control V. ¿Veis lo que pretendo dibujar? Es como una especie de cilindro que, visto desde arriba, lo que tendría sería un cilindro colocado atravesando la placa por ambos lados. ¿Vale? ¿Lo veis? Ayer era como una especie de cilindro alrededor del conductor, hoy es un cilindro que atraviesa la placa conductora, ¿vale? Los vectores superficie, en este caso tengo aquí en la tapa el vector superficie, es un vector que va hacia allá. Aquí sería el superficie, sería este, en esta tapa. En esta tapa el vector superficie sería un vector que va hacia la izquierda, es decir, en esta etapa el vector superficie sería este, el diferencial de superficie. ¿Vale? Y en la superficie lateral del cilindro, que es esta, el vector superficie sería, con respecto a esa superficie lateral, el vector superficie sería este. ¿Vale? Aquí igual en la vista cenital lo veis mejor. El vector superficie de las tapas son salientes con respecto a las tapas, perpendiculares a las tapas del cilindro, y el vector superficie en la superficie lateral del cilindro también es saliente, perpendicular a la superficie lateral del cilindro, es decir, paralelo a la placa. Paralelo a la placa. Bueno, pues ahora aplicamos el teorema de Gauss. Según el teorema de Gauss, el flujo a través de la superficie, que sería la integral a lo largo de toda la superficie de E por diferencial de S, igual queda mejor así. No sé. Bueno, pues. Voy a hacer igual que hice ayer. Voy a separar este flujo en tres flujos. Flujo a través de la tapa 1 de E por diferencial de S, más el flujo a través de la tapa 2, E por diferencial de S, a través de la tapa 2, esta es la tapa 2, y el flujo E por diferencial de S a través de la superficie lateral. ¿Vale? En el caso de
tapa 1 y tapa 2. Esta sería la tapa 1, esta sería la tapa 2 y esta es la superficie lateral. En el caso de la tapa 1 y la tapa 2, el campo es paralelo al vector superficie. Fijaos, a través de esta tapa, tal y como yo he dibujado esta superficie gaussiana, podría haber dibujado la que me diera la gana, pero ya que dibujo la que me dé la gana, dibujo la que más me convenga, ¿no? En este caso, estas tapas, tanto la tapa 1 como la tapa 2, su superficie es perpendicular al campo y, por tanto, el vector superficie es paralelo al campo. Si el vector superficie es paralelo al campo, eso significa que tanto este como este lo puedo poner como E por diferencial de S. Y este también lo puedo poner como E por diferencial de S, porque el producto escalar, esto es un producto escalar, es el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman. Y aquí el campo y el vector superficie forman 0 grados. Los dos van con la misma dirección y el mismo sentido. Y aquí igual, el campo y el vector superficie forman 0 grados, porque los dos van con la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, en estos dos casos puedo hacer así. ¿Y qué ocurre con el campo a través de la superficie lateral, el flujo? ¿Hay algún vector, alguna línea de campo que atraviese la superficie lateral? No, son paralelas. Es decir, la superficie lateral es paralela al campo, por tanto, el vector superficie es perpendicular al campo y este producto escalar, ¿vale? 0. Porque el campo aquí es perpendicular al diferencial de S. En el ejemplo de ayer ocurría lo contrario. Por las tapas no había flujo y por el lateral sí. Aquí, tal y como hemos dibujado ese cilindro, por las tapas sí que hay flujo y por el lateral no. Bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es hacer esta integral. Aquí. Este término vale 0. Como las dos tapas, tanto la tapa 1 como la tapa 2 son iguales, esto lo puedo poner como 2 veces la integral a lo largo de la tapa, vamos a poner tapa ya, de E por diferencial de S. Como el campo no depende de la superficie que yo haya dibujado, entonces sale fuera de la integral y digo 2 veces campo por la integral de diferencial de S a lo largo de la tapa. Y entonces sería 2 veces campo y esto es la superficie de esta tapa. Es decir, esto es igual a este área de aquí, a esto. Esa superficie. ¿Vale? Entonces, el flujo es 2 veces el campo por esa superficie, ya está. Y de acuerdo con el teorema de Gauss, esto tiene que ser igual a la carga encerrada partido por epsilon sub 0. Pero si la densidad de carga es igual a carga partido por superficie, entonces la carga es igual a densidad de carga por superficie, ¿no? Esto vamos a hacer aquí. Chan, 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 chan. Eso significa que 2 veces el campo por la superficie es igual a densidad superficial de carga por la superficie partido por epsilon sub 0. Y entonces, superficie y superficie se me va. Porque es la misma superficie. La primera es esta, la segunda es esta. Esa es la carga que hay encerrada aquí, es justo ese trocito. Y ese trocito en superficie es igual que este. Por tanto, esas dos superficies se me van una con otra y al final lo que me queda es que el campo generado por una placa, cargada, es igual a sigma partido por 2 epsilon sub 0. Y fijaos, es constante, es uniforme. Campo
uniforme. No varía con la distancia. ¿Vale? Si yo tengo una placa cargada, el campo eléctrico que genera a ambos lados de la placa es, de acuerdo con esto, es infinito. No decae con la distancia. Yo tengo una placa cargada y el campo eléctrico es infinito. Siempre vale lo mismo. Sigma, que es la densidad superficial de carga, partido por 2 epsilon sub 0. Epsilon sub 0 si es el vacío. Si estuviera inmerso en un medio, sería la permitividad eléctrica del medio. ¿Vale? Bien, esto por sí solo, bueno, vale, sí, está curioso, está bien, vemos una aplicación del teorema de Gauss y tal. Pero lo interesante de esto es lo que viene a continuación. Imaginaos que yo, en vez de una placa cargada, tengo dos placas cargadas, una con carga positiva y otra con carga negativa. Es decir, imaginaos que yo ya tengo esta situación. Voy a representar ahora las placas, una cargada con carga positiva, la voy a representar ahora ya solo en vista lateral. Tengo esta placa que está cargada con carga positiva. Y tengo una placa igual, pero cargada con carga negativa. Vaya placa ondulada. Una cargada con carga positiva y la otra cargada con carga negativa. ¿Cómo es el campo generado, de acuerdo con lo que hemos visto ahora, cómo es el campo generado por esta placa cargada positivamente? Es un campo, aquí vendría para allá, aquí va para allá, aquí va para allá. Y además es uniforme, siempre el mismo. ¿Vale? El campo es siempre el mismo. No decae con la distancia, con lo cual yo puedo dibujar a la distancia que me dé la gana flechas iguales, porque el campo va a tener el mismo valor. Y con respecto a la placa sería saliente, ¿vale? ¿Cómo sería el campo generado por la placa cargada con carga negativa? Ya hemos dicho que el teorema de Gauss, el ejemplo que hemos puesto, se podía aplicar exactamente igual en el caso de que la placa estuviera cargada con carga negativa, podría ser exactamente igual, lo único que cambiaría es el sentido del campo. Es decir, el campo generado por esta placa en este punto es hacia la placa. Y en este punto es hacia la placa. Y aquí en este punto es hacia la placa. Entonces, si ambas placas tienen la misma densidad de carga, si ambas placas tienen la misma densidad de carga, una con carga positiva, otra con carga negativa, pero la misma densidad de carga, entonces el campo generado por ambas placas es igual. Entonces, en esta región a la derecha de la placa negativa, aquí el campo resultante, ¿cuánto vale? 0. No hay campo. Porque el campo que va hacia la derecha y el campo que va hacia la izquierda se anulan entre sí. Los dos son iguales. A la izquierda de la placa positiva, el campo, ¿cuánto vale? 0. Porque el campo que va hacia la izquierda y el campo que va hacia la derecha se anulan entre sí. Y ahora, ¿y qué ocurre entre las dos placas? Aquí, fijaos, los dos campos van en el mismo sentido.
Entonces, entre las dos placas, lo que tengo es que el campo es la suma del campo generado por la placa positiva más el campo generado por la placa negativa. De acuerdo con el teorema de Gauss, lo que hemos visto en el caso anterior, esto sería sigma partido por 2 epsilon sub 0, donde sigma es la densidad superficial de carga, y el otro sería sigma partido por 2 epsilon sub 0. Si los dos tienen la misma densidad de carga, ya estoy teniendo en cuenta el signo de la carga a la hora de sumar estos dos así. Es decir, teniendo en cuenta que los dos, según el dibujo que yo he hecho, van hacia la derecha, los sumaría directamente, con lo cual el campo es igual a sigma partido por epsilon sub 0, que además es uniforme. Y esto que tengo aquí es un condensador. Esto es un condensador. ¿Vale? Esto es un condensador. Como el campo es uniforme, ¿recordáis que la diferencia de potencial era igual a la integral de E por diferencial de R? Y si el campo es uniforme, bueno, esto lo puedo poner como E por diferencial de R, porque aquí R sería esto. R sería eso. Eso lo puedo poner, pues si el campo es uniforme, puede salir fuera de la integral, sería E por la integral de diferencial de R entre la placa positiva y la placa negativa, con lo cual esto sería AE por D, donde D es la distancia entre ambas placas. Es decir, en el caso de un condensador, si yo tengo dos placas cargadas, una con carga positiva, otra con carga negativa, que están a una diferencia de potencial de no sé cuántos voltios, ¿cuánto vale el campo en el interior del condensador? Diferencia de potencial partido por distancia. También puedo decir que el campo es igual a la diferencia de potencial partido por la distancia. ¿Vale? ¿Qué ocurre si yo ahora dejo una pequeña carga positiva aquí? ¿Qué ocurre si yo dejo ahora una pequeña carga positiva ahí? ¿Hacia dónde va a ir? Hacia la derecha. Va a ir, si la carga que yo dejo es positiva, va de la placa positiva hacia la negativa. ¿Vale? ¿Y qué velocidad va a adquirir? Bueno, pues si yo, por ejemplo, dejo aquí una carga y esta carga, bueno, en este caso va de aquí hacia allá, se modifica su energía de potencial, la variación de energía potencial, la energía potencial que gana o pierde, es igual a su variación de energía cinética. Si yo empiezo con una placa en reposo, con una carga en reposo, la energía mecánica es la suma de la potencial más la cinética. Con lo cual, si la energía mecánica se conserva y la carga empieza en una placa y termina en la otra, yo puedo poner el origen de potenciales donde me dé la gana. Es decir, oye, pues el origen de energía potencial donde me dé la gana. Es decir, todo lo que gane o pierda energía potencial entre las dos placas va a ser lo que va a ganar de energía cinética. O lo que es lo mismo, variación de energía potencial igual a variación de energía cinética. Y ahora no me estoy preocupando de poner signos ni nada, porque si la placa es positiva, si la carga es positiva, va a perder energía potencial, porque va de potenciales altos a potenciales bajos. Recordad, de forma espontánea, pensad, por ejemplo, que esto puede estar a 100 voltios y esto a menos 100 voltios. La diferencia potencial sería de 200. Entonces, la carga iría de mayor a menor potencial, si es una carga positiva.
Pero si es una carga negativa, iría de menor a mayor potencial. O sea, si yo dejo aquí una carga negativa, la carga negativa va a ir hacia izquierda. Va a ganar energía potencial, mientras que la carga positiva va a perder energía potencial. Bueno, pues para una carga positiva, toda la energía potencial que pierde es energía cinética que gana. Y para una carga negativa, toda la energía potencial que gana es energía cinética que gana. Por eso no pongo nada de signos. No pongo, es el único caso casi en el que no voy a poner nada de signos. ¿Vale? ¿Cómo es esta variación de energía potencial? Esta variación de energía potencial es carga por diferencia de potencial. Y la variación de energía cinética es un medio de masa por incremento de velocidad. Que si parto del reposo, este incremento de velocidad es la velocidad final. ¿Vale? Puedo partir del reposo, entonces esta velocidad sería la velocidad final. ¿Por qué os digo todo esto? Porque hay algunos ejercicios donde se habla de casos de estos, de cargas que son aceleradas entre una diferencia de potencial de no sé qué, no sé cuántos. Y porque en el tema siguiente, en el tema de campo magnético, es importante. En el tema de campo magnético vamos a hablar de cargas en movimiento, cargas que se aceleran entre una diferencia de potencial de no sé cuántos y tal y patatín. Se alcanzan velocidades muy altas, muy altas. Voy a buscar algún ejercicio de EBAU donde se hable de estas cosas, de cargas que se mueven entre placas y cosas de estas y tal. Y vamos viendo algún ejemplito, porque en el tema de condensadores me quiero meter un poquito más tarde con él. Vamos a buscar, estamos todos, si es que aquí no falla nadie. Vamos a buscar, si tengo el disco duro aquí puesto, algún ejercicio de esto, que era eso, porque luego, justo ahora después tengo un examen, entonces me gustaría llegar con tiempo. Física, no que lo tenga que hacer yo, evidentemente. Vamos a ver alguno, 2013, a ver, ¿qué tenemos de campo eléctrico? O sea, algo de esto. Una onda transversal, una carga eléctrica se encuentra a 6 metros de otra carga eléctrica que es de una fuerza repulsiva. Nada, este no me vale. Este no me vale. Vamos a buscar otro, 2012. Aquí tengo cargas, veis aquí que hay una distribución de cargas. Este no me vale. Vamos a buscar otro, una reserva, venga, reserva 1, 2008. La agencia de un satélite, y aquí nada, 2 cargas, no sé qué. Joder, no voy a encontrar nada de lo que yo busco. 2 esferas conductoras de 5 y 10 centímetros, esferas cargadas. Una onda armónica, el conductor no sé qué. Tenemos 2 esferas conductoras cargadas, esferas cargadas. Al final os dais cuenta que es otra caballo rey. Esto, aunque parezca, esto es campo magnético. Una luna que tiene las 2 estas que están ahí. Voy a encontrar una observación, 2 conductores eléctricos paralelos. Una onda armónica, el potencial de una esfera conductora, madre mía. Un electrón que se mueve a través de un tubo de rayos catódicos penetra perpendicularmente en un campo magnético. Este es el que hicimos el otro día. Reservador 2001. Bueno, una partícula, periodo de oxidación. Estos son muy viejos, muy viejos. Ya, 2008, a ver si aquí hay algo. 2 pequeñas esferas conductoras de radio, esferas cargadas. Bueno, no hay nada más que esferas cargadas y distribuciones de carga. 2 ondas armónicas. Por ejemplo, este igual me vale. Tacatá. Una pequeña esfera cerrada con la masa presión entre 2 láminas verticales separadas de centímetros, mientras que el campo eléctrico es uniforme y perpendicular a la misma. La carga de la esfera, En el que de las dos fuerzas, calcular el valor de la tensión que mueve, ¿qué diferencia potencial? Vale, este me puede servir un poco para representarle esto. Vamos a darle a imprimir pantalla. Nos vamos aquí a esto. Pegamos y copiamos todo esto. Como hay que coger el dibujo y todo, pues vamos a coger todo esto. Yo sé algo de problema, 3 puntos por cada problema, copiar. En casa están oyéndome, ¿sabes? Pero no ven nada.
Con lo cual, están diciendo, ¿y este qué dice? Vale, pues este dice esto. Este ejercicio. Tengo una pequeña esfera que tiene una carga de una masa, de 0,4 gramos de masa y que cuelga de un hilo de masa despreciable entre dos láminas verticales separadas entre sí 10 centímetros, entre las que el campo eléctrico es uniforme y perpendicular a las mismas. La carga de la esfera es de 8 por 10 a la menos 6 coulombios, positiva. Esta esfera tiene carga positiva. ¿Vale? Y está en equilibrio y entonces el hilo forma un ángulo de 30 grados. Representa las fuerzas que actúan sobre la esfera en la posición de equilibrio y el signo de las láminas. Solo representarla. Ya está. Jesús bendito. Vale, ¿qué fuerzas están ejerciéndose sobre esta esfera? Bueno, pues la primera inmediata es el peso. ¿Vale? Esto es el peso. Peso. La segunda es la fuerza electrostática. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia dónde va la fuerza electrostática? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Cómo va a ser hacia la izquierda? Mira hacia dónde está la carga. Todavía no he dicho nada del campo, hacia dónde va el campo. Digo la fuerza. Es que la fuerza solo puede ser hacia acá. No puede ser de otra manera. Solo puede ser así. Porque si no, la bola estaría al otro lado. ¿Vale? Esta es la fuerza electrostática. Y me queda la tensión del hilo. Que la tensión del hilo, evidentemente, va en la dirección del hilo. Ese es el esquema de fuerzas. Esta es la tensión. Pues no sé cuánto vale este apartado, pero me daría vergüenza que valiera un punto de esto. Menos mal que no lo pone. Pero no, es que dice eso, representa las fuerzas que actúan sobre la esfera en la posición de equilibrio y el signo de las láminas. Vale, tengo que poner también el signo de las láminas. ¿Cuál es el signo de las láminas? Tened en cuenta que la carga es positiva, que esta carga es positiva. Y tened en cuenta hacia dónde va la fuerza electrostática. Si la carga es positiva y la fuerza electrostática va hacia la derecha, ¿cuál es el signo de las placas? Es que no puede ser de otra manera, vamos, es que es de cajón. Evidentemente, esta es positiva y esta placa es negativa. Tenemos la situación que hemos visto antes. Dos placas cargadas con la misma densidad de carga, las dos placas tendrán la misma carga, etcétera, separadas a una distancia, en este caso, de 10 centímetros. Y un campo que se genera entre ambas, que evidentemente la dirección del campo es que no puede ser otra. Está claro cuál es la dirección del campo eléctrico. No lo quería dibujar en rojo, lo quiero dibujar en azul. Porque este es el vector campo eléctrico aquí entre estas dos placas. Que además es uniforme, ya lo hemos visto. Es uniforme. Vale, calcula el valor de la tensión y el del campo eléctrico, tal, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues ahora, si este sistema está en equilibrio, entonces voy a descomponer la tensión en dos componentes, una componente vertical y una componente horizontal. Vamos a poner aquí un eje y le hacemos el... Bueno, espérate. Un eje para hacer la descomposición. Vamos a dibujar otro eje aquí para descomponer la tensión en la horizontal. Descomponemos la tensión en su componente vertical. Tendría que poder dibujar yo líneas discontinuas y no tener que andar borrando estos trocitos y tal, que es un poco rollo, pero bueno. Hago esto
Y ahora tengo ya así las componentes de la tensión. Tengo para la tensión una componente vertical. Tengo para la tensión una componente vertical, que es esta. Uy, en el último momento se me tuerce. Esta. Y una componente horizontal, que es esta. Que son respectivamente la componente I y la componente X de la tensión. ¿Vale? Además, si este ángulo es 30 grados, este ángulo es 30 grados. Con lo cual, ahora ya me voy a el apartado A ya está hecho. El apartado A ya está hecho. Ya está. Apartado B. Como el sistema está en equilibrio, sumatorio de fuerzas igual 0. Me voy al eje X y tengo sumatorio de fuerzas en el eje X igual 0. Es decir, componente X de la tensión más fuerza electrostática igual 0. Si ahora aplico el criterio de signos, todo lo que va hacia la derecha, todo lo que va hacia arriba es positivo, todo lo que va hacia la izquierda, todo lo que va hacia abajo es negativo. Tengo que esta fuerza electrostática es positiva y que la componente X de la tensión es negativa, es decir, menos Tx más fuerza electrostática igual a 0, es decir, la fuerza electrostática es igual a la componente X de la tensión. Por otro lado, en el eje Y tengo sumatorio de fuerzas en el eje Y igual 0. Es decir, la componente I de la tensión más el peso tiene que ser igual a 0. Y ahora, la que es positiva es la componente I de la tensión y el peso es negativo. Componente I de la tensión menos peso igual a 0, es decir, peso igual a componente I de la tensión. Como el peso es igual a m por g, bueno, tengo fuerza electrostática es igual a la componente X de la tensión. Y la componente X de la tensión, ¿qué es? ¿El seno o el coseno? Venga. ¿Seno o coseno de 30? Seno. Que sí, hombre, que sí. Fijaos en el ángulo. Está aquí. Y con respecto a este ángulo, la componente X es el cateto opuesto. Luego es el seno. Entonces, esta componente X es igual a tensión por seno de 30. Por otro lado, tengo que el peso es igual a la componente I de la tensión, es decir, a tensión por coseno de 30. De aquí puedo despejar el valor de la tensión. Tensión es igual a peso partido por coseno de 30. Y el peso es igual a m por g partido por coseno de 30. Me da G 9,81. Y ojo, cuidadito, son 0,4 gramos. Lo tengo que poner en kilogramos. Es el típico fallo chorra que te estropea un problema. No darse cuenta de detalles como ese. Si son 0,4 es 0,4 por 10 a la menos 3 kilogramos. Por 9,81 dividido por coseno de 30. Eso no es notación científica correcta, ¿eh? Pero bueno. Por 9,81 dividido por el coseno de 30. Anda, hay que hacer el coseno de 30 también manda. 4,53 por 10 a la menos 3. La tensión vale 4,53 por 10 a la menos 3 newton. Y es lo que me preguntaba en el apartado B. Calcula el valor de la tensión y el del campo eléctrico. Ya tengo la tensión y ahora me vengo aquí y digo fuerza electrostática
es igual a carga por campo. Y es igual a, por otro lado, tensión por seno de 30. Y de aquí puedo deducir el valor del campo eléctrico como T por seno de 30 partido por la carga. La carga me la da, ¿verdad? Sí, 8 por 10 a la menos 6 coulombios. Pues 4,53 por 10 a la menos 3 por el seno de 30 partido por 8 por 10 a la menos 6. Y ese me da el valor del campo. 4,53 por 10 a la menos 3 por el seno de 30 y dividido por 8 por 10 a la menos 6. 8 por 10 a la menos 6. Total, me da un valor de campo de 283. Sí. 283,125. 283,125. Fijaos, se lo voy a poner en voltios por metro. Porque ahora me piden calcular la diferencia potencial que existe entre las láminas. El campo eléctrico ya lo tengo, es este. Y ahora me piden en el apartado C calcular la diferencia de potencial. Pero yo sé que diferencia de potencial es igual a campo por distancia entre las láminas. Por lo cual, fíjate, voltios partido por metro, se multiplico por metro, me da voltios. 2. Madre mía. 283,125 por distancia. Son 10 centímetros. Lo tengo que poner en metros. Por 0,1 me sale una diferencia de potencial de 28,3 voltios. 28,3125, pero vamos. 28,3 voltios. Vale, venga, pues me ha dado tiempo. Me da tiempo a hacerlo. Y vemos una aplicación de lo que hemos visto. El campo entre dos placas es uniforme y entonces la relación entre el campo y la diferencia potencial es esta. Muy útil, muy útil, muy útil. ¿Vale? Vale, yo voy a buscar, bueno, a ver si me da tiempo a buscar en otro momento y dejarlo preparado para mañana alguno donde calcule la velocidad que coge una esta. Y mientras, os voy a subir a Classroom unos apuntes de condensadores. No sé si en vuestro libro viene algo de condensadores, me imagino que no. Y sobre todo, cosas relacionadas con algunos de los estándares sobre energía almacenada en un condensador y tal. A efectos de curiosidad, si sabéis, los condensadores en un circuito se utilizan como almacenes de carga. Cuando yo conecto el condensador a una diferencia de potencial, el condensador se carga, almacena carga eléctrica. Cuando lo desconecto, me devuelve esa carga eléctrica. Cuidadito que son peligrosos. Te pegan unos cebollones de mucho cuidado. En corriente alterna, el equivalente es la bobina. El equivalente al condensador en corriente alterna es la bobina. Bueno, dejo de grabar ahora porque me tengo que ir a